¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida en Estados Unidos durante la década de 1930? No los titulares, no las fotografías en blanco y negro, sino la vida real. El sonido de una radio crepitando en la cocina, el olor a pan barato recién horneado, los pasos de un padre buscando trabajo por calles silenciosas y el suspiro de una madre al intentar que cada moneda durara un día más. Bienvenido a un viaje en el tiempo hacia una de las épocas más duras y al mismo tiempo más humanas de la historia moderna, la era de la Gran Depresión. Antes de continuar, si amas la historia real, la vida cotidiana de nuestros abuelos y el valor que surgió en medio de la adversidad, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en este viaje no solo vas a conocer el pasado, vas a sentirlo. Todo comenzó con una caída. Octubre de 1929, la bolsa de Wall Street se desplomó como un castillo de cartas, arrastrando consigo sueños, fortunas y empleos. Lo que era, hasta entonces, el corazón del optimismo americano se detuvo de golpe. Pero este no fue un evento financiero lejano. Fue una herida que alcanzó cada cocina, cada fábrica, cada hogar. En cuestión de meses, millones de personas se quedaron sin trabajo, sin ahorros, sin rumbo. Las calles que antes bullían de comercio ahora estaban llenas de silencio. Los bancos cerraron, los salarios desaparecieron y los rostros se endurecieron. Imagina que una mañana despiertas, vas a tu empleo como siempre y descubres que la fábrica ha cerrado sin aviso. Te despiden. Regresas a casa con las manos vacías y tus hijos te miran sin entender por qué no hay pan en la mesa. Eso fue la década de 1930 para millones de familias. El desempleo alcanzó niveles nunca vistos. 1 de cada 4 personas no tenía trabajo. Los hombres caminaban kilómetros en busca de un jornal. Algunos se aferraban a la esperanza de una oportunidad en otra ciudad y subían clandestinamente a trenes de carga, viajando sin destino, con el corazón lleno de miedo y de fe. En las llanuras del Medio Oeste, la tragedia fue doble. A la pobreza se unió la furia de la naturaleza. La tierra se secó, los vientos se levantaron y nació el fenómeno que pasaría a la historia como el Dust Bowl, el cuenco de polvo. Gigantescas tormentas de arena oscurecieron el cielo durante días, cubriendo casas, ganado y cultivos. Las familias que durante generaciones habían vivido de la agricultura vieron su mundo transformarse en un desierto gris. Ni el sol ni la lluvia parecían tener compasión. Todo se volvió polvo. Y cuando el hambre llegó, la gente hizo lo que pudo para sobrevivir. Vendieron muebles, joyas, recuerdos. Muchos dejaron sus hogares con lo poco que podían cargar y partieron hacia el oeste, persiguiendo la promesa de trabajo en California. A esos migrantes se les llamó Okies, porque muchos venían de Oklahoma, pero en realidad provenían de todos los rincones del país. Viajaban en camionetas sobrecargadas, con colchones, ollas, niños y esperanza. Cruzaban desiertos enteros buscando algo tan simple como dignidad. La desesperación era tan grande que algunos hombres, incapaces de mantener a sus familias, desaparecían. Otros se quedaban inventando trabajos imposibles. Cortaban leña, limpiaban calles, reparaban zapatos, lo que fuera. Mientras tanto, las mujeres se convertían en el verdadero pilar del hogar. Con menos de lo mínimo, lograban mantener viva la rutina, el calor del hogar y, sobre todo, la esperanza. Los hogares de los años 30 eran fortalezas silenciosas. Las madres planchaban la misma ropa una y otra vez, remendaban calcetines hasta que la tela se rendía y transformaban viejas camisas en vestidos para los hijos más pequeños. Los lunes eran día de lavado. Con suerte, alguna familia tenía una máquina de lavar manual. La mayoría lo hacía con una tabla de madera, jabón casero y fuerza en los brazos. Colgaban la ropa al viento y ese olor a sol y jabón era uno de los pocos lujos posibles. Los martes eran para planchar, no con electricidad, sino con planchas de hierro que se calentaban en la estufa a carbón. Cada prenda requería precisión y cuidado. No se podía desperdiciar nada. Cada semana era una coreografía de sacrificio y de ingenio. En muchas casas, la comida era la preocupación diaria. El menú se repetía, sencillo y pobre. El plato más popular y más simbólico era la sopa de repollo. No porque fuera deliciosa, sino porque el repollo era barato y podía alimentar a muchos. Una olla grande, un poco de agua, algunas patatas, tal vez un hueso para dar sabor, y esa sopa se convertía en la comida de todo el día. Y sin embargo, dentro de esa dureza,
había una belleza simple. Las familias compartían el poco pan que había, los vecinos intercambiaban verduras y los niños inventaban juegos con piedras, palos y sueños. La alegría se volvió un acto de resistencia. Era la época en la que los estadounidenses aprendieron que la esperanza no se compra, se cultiva. Cada noche, cuando el frío se metía por las ventanas, las familias se reunían en una sola habitación, cerca del fuego, para ahorrar carbón. Leían juntos, escuchaban la radio o simplemente hablaban. No había mucho que contar, pero el hecho de estar juntos bastaba, porque cuando todo lo demás se había perdido, lo que quedaba era la unidad. La década de 1930 fue oscura, sí, pero también fue el tiempo en que surgió la mayor luz, la de la solidaridad. En esos años difíciles, los estadounidenses redescubrieron el valor de la familia, la comunidad y la resistencia del espíritu humano. Y mientras el viento del Dust Bowl soplaba sobre los campos vacíos, dentro de cada casa aún ardía una pequeña llama, la llama del amor, la llama que no se apagó. Mientras el país luchaba por levantarse, la vida diaria se convirtió en una lección constante de resistencia y creatividad. El hogar, ese pequeño refugio de madera o ladrillo, era al mismo tiempo un campo de batalla y un templo. Allí se aprendía a sobrevivir, no solo con lo que había, sino con lo que se imaginaba. Las familias se reorganizaron. A menudo, varias generaciones vivían bajo el mismo techo. Abuelos, hijos, nietos, primos. Compartían gastos, comida y abrigo. Era común que una casa con una sola estufa se convirtiera en refugio para 10 o 12 personas. Por las noches, todos dormían cerca del fuego, envueltos en mantas remendadas, escuchando cómo el viento golpeaba las ventanas y el polvo del desierto se colaba por las rendijas. Las mujeres, verdaderas heroínas silenciosas de esa década, aprendieron a hacer milagros con casi nada. Donde antes había un menú variado, ahora había un solo plato. Donde antes se compraba, ahora se remendaba, se reciclaba, se inventaba. Las revistas de la época publicaban consejos sobre cómo aprovechar al máximo la ropa vieja, cómo fabricar jabón casero o cómo cocinar sin carne. Y en cada cocina del país, las madres transformaban el hambre en ingenio. Uno de los mayores desafíos era la alimentación. Los alimentos básicos, como la carne, los huevos o la leche fresca, se volvieron bienes de lujo. Muchos comían una vez al día y algunos días, ni eso. La sopa, las papas, los frijoles y el pan casero eran la base de casi todas las comidas. La gente aprendió a estirar los ingredientes. Un puñado de harina se convertía en pan para varios días. Un poco de carne se mezclaba con pan rallado para alimentar a toda la familia. Las recetas eran una mezcla de necesidad y creatividad. Las casseroles, guisos en una sola olla, se volvieron populares porque requerían pocos ingredientes y podían cocinarse lentamente, aprovechando cada resto. Se inventaron platos como el mac and cheese, hecho con queso en polvo del gobierno, o el chili con frijoles y una pizca de carne molida. Eran simples, humildes, pero representaban una victoria diaria. Un plato caliente en la mesa era sinónimo de esperanza. Los huertos familiares se convirtieron en un símbolo de orgullo. Cada pedazo de tierra vacía era cultivado. Se plantaban tomates, maíz, zanahorias, lo que fuera posible. Los niños aprendían a sembrar y cosechar. En algunas ciudades se organizaron huertos comunitarios, donde vecinos sin terreno compartían esfuerzo y comida. En Detroit, por ejemplo, más de 20,000 personas sobrevivieron gracias a estos jardines colectivos. Sembrar no era solo producir alimentos, era una manera de recuperar el control sobre la propia vida. Los valores cambiaron. Las cosas que antes se daban por sentadas, una camisa nueva, un pastel, una visita al cine, ahora eran recuerdos lejanos. Ir al médico o al dentista era un lujo impensable. El parto muchas veces se hacía en casa, asistido por una partera o por la madre de la madre. La autosuficiencia se volvió la mayor virtud. Y aunque la pobreza era brutal, no todo era oscuridad. En medio de tanto vacío, surgieron pequeños momentos de belleza. El sonido de una radio encendida, el olor del pan horneado, la risa de los niños corriendo por el campo. El entretenimiento cambió de forma, pero nunca desapareció. Cuando ya no podían ir al cine, las familias se reunían alrededor del viejo radio. Ese aparato mágico que traía voces, música y esperanza desde el otro lado del país.
El sonido de la radio era como una ventana abierta en medio de la tormenta. Durante el día, las amas de casa escuchaban radionovelas llenas de amor y drama. Por las tardes, los niños se sentaban en el suelo para oír programas de aventuras, donde los héroes siempre vencían al mal. Y por la noche, toda la familia se reunía para escuchar las noticias o un programa musical en vivo. Era el momento sagrado del día, cuando las palabras reemplazaban al pan y la imaginación alimentaba el alma. En aquellas noches frías, el eco de una canción podía hacer llorar o reír. El sonido de Glenn Miller o Bing Crosby flotando en el aire era como una promesa, que el mundo algún día volvería a brillar. Y aunque las casas fueran pobres, había algo inmensamente rico en ellas: la unión. Mientras tanto, los juegos de mesa también cobraron vida. El Monopoly, creado en 1935, se volvió un éxito inmediato. Era irónico. Un juego sobre comprar propiedades y ganar dinero en una época en que nadie tenía ni un centavo. Pero eso era precisamente lo que hacía que la gente lo amara. Por un rato, podían imaginar que eran ricos, que controlaban su destino, que la suerte podía cambiar. También se jugaba Sorry, checkers y cartas hechas a mano. Las risas de esos juegos llenaban las casas pequeñas con un sonido que ninguna crisis podía apagar. Porque mientras el cuerpo se cansaba, la mente soñaba. Y en los sueños, la pobreza no existía. Sin embargo, la vida seguía siendo dura. Cada día traía nuevas pruebas. El agua costaba, el carbón escaseaba, los zapatos se rompían. Muchos niños caminaban descalzos durante el verano y usaban el mismo abrigo durante años. Aún así, aprendían a ser agradecidos por lo poco. Una manzana compartida entre 3 hermanos sabía a festín. Los valores que nacieron en esos años se grabaron para siempre en la memoria colectiva. El trabajo, la humildad, el ahorro, la solidaridad. Palabras simples, pero con un peso enorme. Los estadounidenses de los años 30 no se definieron por lo que perdieron, sino por lo que aprendieron a construir sin nada. La depresión había robado sus ahorros, pero no su alma. Y poco a poco, en medio del polvo, comenzaron a levantarse. No con discursos ni promesas, sino con manos. Manos que sembraban, reparaban, cuidaban, tocaban música, escribían cartas, curaban heridas invisibles. Cada gesto cotidiano era un acto de fe. Lavar la ropa, preparar sopa, coser una camisa, eran rituales de supervivencia y también de amor. Porque en la América de 1930, amar era resistir. Y resistir era un acto de esperanza. Pero incluso en medio del polvo, la pobreza y el silencio, el espíritu humano comenzó a levantarse. Cuando la desesperanza parecía absoluta, la gente descubrió que no podía sobrevivir sola. Y así, en pueblos y ciudades, nació una nueva palabra que daría forma al renacimiento de América: cooperación. Las comunidades empezaron a unirse. Las iglesias abrieron sus puertas para alimentar a los hambrientos. Las escuelas se convirtieron en refugios. En los patios traseros se organizaban cocinas populares, donde una olla grande con sopa se compartía entre decenas de familias. La sopa era modesta, pero representaba algo inmenso: la solidaridad. En esas largas filas de personas esperando un plato caliente, no había ricos ni pobres, solo seres humanos intentando sobrevivir juntos. Nadie preguntaba de dónde venías o quién eras. Lo único que importaba era que estabas allí, vivo, resistiendo. Y en medio de la tristeza, empezaron a surgir pequeñas luces. Un vecino que compartía pan, un granjero que ofrecía leche, un desconocido que regalaba abrigo a un niño descalzo. Esa fue la verdadera América de los años 30, no la de los números, no la de los titulares, sino la de la compasión. Pero la magnitud de la crisis era tan grande que la ayuda comunitaria no bastaba. El país entero necesitaba una mano firme, una nueva dirección. Fue entonces cuando un hombre, con voz calmada y mirada decidida, tomó el liderazgo de una nación quebrada: Franklin Delano Roosevelt. Su mensaje era claro: lo único que debemos temer es al miedo mismo. Y con esa frase, dio inicio a un nuevo capítulo en la historia americana: el New Deal. El New Deal no fue solo un conjunto de leyes, fue una promesa de reconstrucción, de empleo, de esperanza. El gobierno empezó a invertir en grandes proyectos: carreteras, puentes, escuelas, presas.
Cada ladrillo colocado significaba más que infraestructura, significaba dignidad. Millones de hombres y mujeres encontraron trabajo construyendo el país desde los cimientos. El sonido de los martillos y las palas volvió a llenar el aire, no como ruido, sino como símbolo de renacimiento. Por primera vez, muchos comprendieron que el gobierno no era un enemigo distante, sino una herramienta para proteger a los suyos. Nacieron los programas de seguridad social, los seguros de desempleo, la ayuda para los niños huérfanos y las madres solas. Era el nacimiento del estado de bienestar americano, una idea radical en ese tiempo, que la sociedad debía cuidar a sus más vulnerables. Sin embargo, aceptar ayuda no era fácil. Para muchos, significaba reconocer que no podían hacerlo solos. El orgullo americano, basado en la autosuficiencia, chocaba con la realidad de la necesidad. Pero poco a poco, el concepto de vergüenza se transformó en el de supervivencia. Recibir ayuda ya no era un signo de debilidad, sino de humanidad. Y mientras el país reconstruía sus cimientos, también se reconstruía el alma colectiva. Los artistas, escritores y fotógrafos se convirtieron en testigos del dolor y la resistencia. La fotógrafa Dorothea Lange capturó con su cámara la mirada de la madre migrante, una mujer exhausta, rodeada de hijos, con el rostro marcado por el hambre y la esperanza. Esa imagen se volvió símbolo de toda una generación. El escritor John Steinbeck, en su obra Las uvas de la ira, retrató el viaje de las familias desplazadas por el Dust Bowl hacia California, buscando un futuro mejor. Sus palabras no solo contaban una historia, sino que daban voz a millones de personas que habían sido silenciadas. Cada fotografía, cada canción, cada relato fue un recordatorio de que el sufrimiento puede transformarse en arte, y el arte en memoria. Y así, a medida que los años pasaban, la economía lentamente comenzó a revivir. Las fábricas volvieron a producir, las escuelas se llenaron de niños, los mercados recobraron su ruido. El país se movía otra vez, paso a paso, como quien aprende a caminar después de una larga caída. Pero más allá de los números, lo que verdaderamente renació fue la fe en la gente. Fe en el trabajo, en la bondad, en la comunidad. La década de 1930 dejó cicatrices profundas, sí, pero también sembró las raíces de una nación más fuerte. Una nación que entendió que la riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Cada generación posterior heredó, de aquellos años oscuros, una lección silenciosa. Que incluso en los tiempos más duros, el corazón humano tiene una fuerza que ninguna crisis puede destruir. Y aunque el mundo de hoy sea muy distinto, hay ecos de esa época que aún resuenan. Cada vez que alguien pierde su trabajo y no se rinde, cada vez que una familia comparte lo poco que tiene, cada vez que una comunidad se une para ayudar a otro, la llama de los años 30 vuelve a encenderse. Tal vez, si observamos con atención, todavía podemos ver esas chispas en nosotros mismos, en la sonrisa del que ayuda sin ser visto, en la madre que lucha por sus hijos, en el anciano que recuerda los viejos tiempos con lágrimas y orgullo, en cada persona que sigue creyendo que el mañana puede ser mejor. Porque la historia de América en los años 30 no es solo la historia de la pobreza, ni de la depresión, ni del dolor. Es la historia del espíritu humano enfrentando la oscuridad y eligiendo la luz. Si cierras los ojos por un momento, quizás puedas oírlo. El sonido de una radio antigua, el viento moviendo las cortinas, el murmullo de voces contando historias alrededor del fuego. Esa fue la banda sonora de una generación que aprendió a vivir con poco, pero amar con mucho. Y aunque el tiempo haya borrado las huellas del polvo del desierto y las calles vacías, las lecciones de aquella década permanecen. Trabajo, unión, fe y humildad. Así que, cuando mires hacia atrás en la historia, no veas solo fotografías en blanco y negro. Ve la vida que latía dentro de ellas. Ve los ojos cansados que aún brillaban con esperanza, las manos que no dejaron de trabajar, los corazones que no dejaron de creer. Y si este viaje al pasado te conmovió, deja tu comentario, comparte tu recuerdo o una historia de tus abuelos. Cada palabra tuya mantiene viva la memoria de una generación que lo dio todo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir viajando por el tiempo, descubriendo cómo la historia nos habla y cómo, a veces, las épocas más duras esconden las almas más hermosas. Porque, al final, la Gran Depresión no solo quebró bancos, forjó carácter,
y nos enseñó algo que jamás debemos olvidar, que incluso en el polvo puede florecer la esperanza.